Durante la cena de Navidad en casa de mi hijo, mientras disfrutaba del calor de la celebración familiar, un número desconocido rompió el silencio. Vuelve a casa inmediatamente. La voz era tensa, desconocida, pero su ansiedad me contagió. ¿Quién habla?, pregunté, sintiendo cómo la alegría de la noche se desvanecía. Date prisa. Solté todo y me fui. Cuando llegué a casa, no podía creer lo que veía. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El agudo timbre del teléfono cortó el silencio de la noche como una cuchilla a través de la seda. Dejé mi taza de té, de cuyo borde aún se enroscaba el vapor, y alcancé el auricular con la ansiosa anticipación de alguien que espera buenas noticias. Las luces de Navidad parpadeaban a través de la ventana cubierta de escarcha, proyectando sombras rojas y verdes sobre mi gastado sillón de cuero. ¿Hola? Mi voz llevaba ese brillo particular reservado para las llamadas familiares durante la temporada navideña. Papá. La voz de Mateo me golpeó como una bofetada de aire invernal. Fría, medida, equivocada. Hijo, justo estaba pensando en los planes para la cena de Navidad. La receta del pavo de tu madre. He decidido que este año pasaremos la Navidad solo con nuestra familia inmediata. Cada palabra caía con una precisión deliberada. Sin ti. La chimenea crepitaba detrás de mí, pero de repente el calor no llegaba a mis huesos. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz mientras parpadeaba, tratando de procesar lo que había oído. Pero, hijo, siempre hemos... ¿Qué pasó? ¿Hice algo mal? No pasó nada, su tono tenía la finalidad del martillo de un juez. Solo quiero unas fiestas tranquilas. Valeria apoya esta decisión completamente. Mi pecho se oprimió. Valeria, que siempre se preocupaba por mi comodidad, que me guardaba el hueso de la suerte cada año. La misma Valeria que me llamó el mes pasado preguntando por la receta del relleno de Elena. Mateo, por favor, ayúdame a entender. Hemos compartido cada Navidad desde que tu madre. Esta conversación ha terminado, papá. Espero que lo entiendas. El tono de marcación zumbaba en mi oído como una avispa enfadada. Sostuve el teléfono durante varios latidos, mirándolo como si pudiera ofrecer una explicación. Mi té se había enfriado en la taza olvidada. Mis manos temblaban ligeramente mientras finalmente colocaba el auricular de nuevo en su base. El reloj de pie del pasillo dio 8 campanadas. Cada nota parecía hacer eco de la finalidad en la voz de mi hijo. Permanecí inmóvil en mi silla, viendo cómo las luces de Navidad de afuera se difuminaban a través de una repentina humedad en mis ojos. Pasaron minutos, quizás horas. El fuego se había reducido a brasas incandescentes cuando finalmente me puse de pie sobre piernas temblorosas y caminé hacia la ventana. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal oscuro. Un hombre de 68 años que de repente aparentaba cada uno de ellos. Detrás de mi imagen fantasmal, la nieve comenzó a caer en copos gruesos y perezosos. Presioné la palma de mi mano contra la fría ventana, sintiendo cómo la escarcha me mordía la piel. Las casas de los vecinos brillaban con una cálida luz amarilla. Familias probablemente reunidas alrededor de las mesas, compartiendo historias y risas. Los vecinos de enfrente tenían su árbol visible a través de la ventana delantera, con los regalos ya envueltos y esperando bajo las ramas verdes. Mi aliento empañó el cristal mientras le susurraba a mi reflejo. ¿Qué hice mal, Elena? El silencio que respondió se sintió más pesado que la nieve que se acumulaba afuera. Tracé un dedo a través de la condensación en la ventana, dibujando patrones sin sentido, mientras mi mente repasaba cada interacción con Mateo en los últimos meses. Había sido demasiado insistente con las tradiciones familiares, demasiado obstinado en mantener viva la memoria de Elena a través de nuestros rituales navideños. La luz de la cocina de la casa de al lado se apagó, dejando solo las farolas para iluminar la nieve que caía. Observé cada copo danzar en la luz ámbar, recordando cómo Mateo solía presionar su nariz contra la misma ventana cuando era niño, contando los copos de nieve y rogándome que le leyera cuentos sobre aventuras invernales. Ese niño pequeño se sentía como un extraño ahora. Mis dedos, rígidos por la artritis, finalmente se apartaron del frío cristal, dejando solo la más tenue mancha donde había estado mi mano. Habían pasado 2 horas y media desde que me alejé de la ventana.
El fuego se había extinguido por completo, dejando solo cenizas frías y el persistente olor a roble quemado. Afuera, las luces de los vecinos se habían atenuado una por una hasta que solo quedaron algunas lámparas de porche, proyectando solitarias pozas de luz amarilla sobre la calle cubierta de nieve. Entré en la cocina, la memoria muscular guiándome a través de los movimientos de preparar una cena tardía que no comería. El microondas zumbaba mientras calentaba sopa sobrante, pero apenas lo oí. Mi mente seguía volviendo a la voz de Mateo, buscando pistas que podría haber pasado por alto. La guía telefónica. Debería llamarlo de nuevo, disculparme por lo que fuera que hubiera hecho mal. Saqué las pesadas páginas amarillas del cajón debajo del mostrador, pero algo más cayó con ellas. El viejo álbum de fotos de Elena, su cubierta de cuero agrietada por la edad. Mis manos temblaron al abrirlo en la primera página. Allí estaba Mateo, de 5 años, con una sonrisa desdentada de oreja a oreja, agarrando un avión de juguete de madera bajo nuestro árbol de Navidad. Su pijama estaba arrugado por el sueño, su cabello oscuro erizado en direcciones imposibles. La pura alegría que irradiaba ese pequeño rostro me hizo doler el pecho. Pasé la página con cuidado. El protector de plástico crujiendo bajo mis dedos. Elena en nuestra antigua cocina, con el cabello castaño empolvado de harina como si fuera nieve, riéndose de algo que yo había dicho mientras extendía la masa para galletas de azúcar. Su vestido verde, el que usaba cada Nochebuena, estaba manchado de ingredientes, pero su sonrisa podría haber alimentado todas las luces navideñas del vecindario. Elena, ¿por qué todo cambió tanto?, le susurré a su imagen congelada. Cuando estabas aquí, éramos una familia de verdad. La siguiente foto me dejó sin aliento por completo. Los 3 juntos, Elena sosteniendo al bebé Mateo contra su pecho, mi yo más joven con un brazo alrededor de ambos, todos sonriendo a la cámara. Parecíamos invencibles entonces, como si nada pudiera separarnos jamás. Tracé el rostro de Elena con la yema de mi dedo, recordando esa mañana de Navidad de hace 15 años. Mateo bajando las escaleras estruendosamente con su pijama de Superman, Elena haciendo sus famosos rollos de canela mientras yo fingía estar sorprendido por su emoción. Me había rogado que le leyera un cuento de Navidad 3 veces ese día, acurrucado contra mi hombro con chocolate en los dedos y asombro en los ojos. ¿Cuándo había muerto ese asombro? ¿Cuándo mi niño se convirtió en este extraño frío que podía sacarme de su vida con precisión quirúrgica? Pasé más páginas. Cada fotografía un pequeño cuchillo que se retorcía más profundamente. La última Navidad de Elena, hace 5 años, cuando el cáncer ya había debilitado sus manos, pero ella todavía insistía en envolver cada regalo ella misma. Mateo había visitado con menos frecuencia ese año, poniendo excusas sobre el trabajo y obligaciones que yo había elegido creer en lugar de cuestionar. Mantén a la familia unida, Arturo, susurró Elena durante su última semana, sus ojos una vez brillantes nublados por la morfina y la preocupación. Prométeme que no dejarás que la distancia crezca entre tú y Mateo. Lo había prometido. ¿Le había fallado tan completamente? El microondas sonó insistentemente, pero lo ignoré. La sopa podía quedarse allí toda la noche. Nada importaba excepto estos momentos congelados en los que habíamos estado completos. Mis dedos encontraron el teléfono 3 veces distintas, marcando los primeros dígitos del número de Mateo antes de colgar. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabras podrían salvar este abismo que se había abierto sin previo aviso? El reloj de pie dio las 11:30. Cerré el álbum con cuidado, pero saqué la foto de Elena riendo en nuestra cocina. Esta la coloqué en mi mesita de noche, donde pudiera ver su sonrisa a primera hora de la mañana. Quizás ella me ayudaría a entender qué había salido tan terriblemente mal con nuestro hijo. Mientras me desvestía para ir a la cama, el lado del colchón de Elena parecía vasto y vacío, como lo había estado durante 5 largos años. Pero esta noche se sentía aún más hueco, como si perder a Mateo hubiera duplicado la soledad que ya vivía en estas habitaciones. Puse mi despertador a las 8, viejos hábitos de 40 años de trabajo que se negaban a morir, y me subí las mantas hasta la barbilla. A través de la ventana del dormitorio, la nieve continuaba cayendo de manera constante, cubriendo nuestro vecindario con un blanco prístino que sería aguanieve gris por la mañana. El álbum de fotos volvió al cajón,
pero no antes de que susurrara una última pregunta a la oscuridad. ¿Dónde está ese niño pequeño que me rogaba que le leyera cuentos para dormir? La luz de la mañana se filtraba a través de cortinas que no se habían abierto correctamente, proyectando sombras grises sobre mi desordenada mesa de desayuno. El periódico yacía doblado junto a un tazón de avena que se había enfriado mientras leía los obituarios, un hábito que se sentía más relevante con cada año que pasaba. La foto de Elena me sonreía desde la mesita de noche donde la había dejado, pero ni siquiera su aliento podía levantar el peso que se había instalado en mi pecho. El timbre electrónico del teléfono me hizo saltar, mi cuchara repiqueteando contra el tazón de cerámica. Después de la conversación de ayer, cualquier llamada inesperada se sentía como una posible emboscada. Verifiqué el identificador de llamadas con dedos temblorosos, y mi corazón dio un vuelco cuando vi el nombre de Mateo en letras azules. La esperanza y el pavor luchaban en mi estómago mientras levantaba el auricular. «Hola». Mi voz salió más cautelosa de lo que pretendía. «Papá». Pero esta vez, un poco de calidez se deslizó por los bordes de esa única palabra. «Quiero disculparme por la llamada de ayer. Estuve completamente equivocado». Un alivio me inundó tan rápidamente que tuve que agarrarme al borde de la mesa. «Hijo, me alegro tanto de que hayas llamado. Estaba preocupado por haber hecho algo». «No, papá. No hiciste nada. Estaba estresado por el trabajo, desquitándome con la persona equivocada». Su voz llevaba esa cadencia familiar que recordaba de la infancia, cuando se disculpaba por romper algo o por entrar con barro en la casa. Valeria me recordó lo importantes que son nuestras tradiciones familiares. «Queremos que vengas a la cena de Navidad después de todo». «Por supuesto que iré». Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas, la alegría burbujeando como champán. «La receta del pavo de tu madre. Y llevaré la salsa de arándanos que...». «Eso suena perfecto, papá. Trae todo lo que sueles preparar». Hizo una pausa, y algo en ese silencio hizo que mi codo chocara con mi taza de café. «Valeria está deseando que llegue». Los niños han estado preguntando por los cuentos del abuelo Arturo, pero debajo de su entusiasmo, algo se sentía apresurado, ensayado, como si estuviera leyendo un guión en lugar de hablar desde el corazón. «Mateo, ¿qué te hizo cambiar de opinión tan de repente? Ayer parecías tan seguro». «Simplemente me di cuenta de mi error, eso es todo». Sus palabras llegaron más rápido ahora, superponiéndose a mi pregunta. «Escucha, tengo que irme. El trabajo llama. Ya sabes cómo es. ¿Nos vemos el día de Navidad sobre el mediodía?» «Espera. Hijo, ¿podemos hablar un...?» «Te quiero, papá. Nos vemos pronto». La línea se cortó antes de que pudiera terminar mi frase. Me quedé sentado sosteniendo el teléfono, mirándolo como si pudiera dar respuestas a preguntas que no podía formular del todo. Por un momento, una alegría pura había corrido por mis venas. La Navidad estaba salvada, mi familia restaurada, los temores de Elena demostrados como infundados. Pero ahora, en el silencio que siguió, la duda se deslizó como aire frío a través de una ventana rota. Algo en la voz de Mateo no había sonado como mi hijo. Las palabras eran correctas, la disculpa apropiada, pero la forma de decirlas se sentía hueca, mecánica, como si estuviera marcando elementos de una lista en lugar de reparar una relación. Me levanté bruscamente, caminando hacia la ventana de la cocina, donde la nieve de ayer había transformado el patio en un paraíso invernal. Los niños de los vecinos ya estaban afuera construyendo un muñeco de nieve, sus risas flotando en el aire quieto. Familias normales haciendo cosas normales en una mañana normal de diciembre. ¿Por qué esto no se sentía normal? «Quizás estoy pensando demasiado», le murmuré a la memoria de Elena, volviendo hacia la sala de estar. Se disculpó. «Quiere que esté allí. ¿No es eso lo que importa?» Pero mientras realizaba mi rutina matutina, platos en el fregadero, periódico en el contenedor de reciclaje, taza de café enjuagada y secada, esa sensación persistente se hizo más fuerte. Mateo había desviado cada intento de una conversación más profunda, cortando la llamada como si temiera que yo pudiera hacer las preguntas equivocadas. ¿Qué preguntas serían equivocadas? Cogí el teléfono de nuevo, marcando los 3 primeros dígitos de su número antes de detenerme. ¿Qué iba a decir? «Hijo, ¿tu disculpa sonó falsa? ¿Por qué colgaste tan rápido?»
¿Puedes demostrar que realmente quieres que esté allí? Las preguntas sonaban paranoicas, incluso en mi propia cabeza. Dejé el teléfono y caminé hacia la cocina, catalogando mentalmente todo lo que necesitaría para preparar la cena de Navidad. El pavo tardaría horas. La salsa de arándanos debía hacerse fresca, y la receta del relleno de Elena requería ingredientes que no tenía en casa. Pero cuando busqué mi lista de la compra, mi mano se detuvo sobre el bloc de notas. Algo que Mateo había dicho resonó en mi memoria. Valeria me recordó lo importantes que son nuestras tradiciones familiares. ¿Desde cuándo Valeria necesitaba recordarle algo a Mateo? Él había crecido con esas tradiciones. Las había vivido cada año hasta que su madre murió. ¿Y por qué mencionar el apoyo de Valeria tan específicamente? ¿Como si necesitara su permiso para invitar a su propio padre a la cena de Navidad? Me quedé mirando el bloc de notas en blanco, con el bolígrafo suspendido sobre el papel, mientras la inquietud se asentaba más profundamente en mis huesos. 3 días de propósito siguieron a esa confusa llamada telefónica. Me desperté el 22 de diciembre con una energía que no había sentido desde el fallecimiento de Elena, tarareando viejos villancicos mientras preparaba mi café matutino. El bloc de notas junto a mi tazón de cereal se llenó rápidamente de planes de menú y listas de la compra. Cada artículo fue revisado y vuelto a revisar. Pavo, salsa de arándanos, el relleno de Elena, murmuré, golpeando mi bolígrafo contra la gastada mesa de la cocina. Todo tiene que ser perfecto. Esta era mi oportunidad de demostrar que las tradiciones familiares todavía importaban, que algunos lazos no podían romperse por el dolor o el tiempo. La carnicería de la calle principal bullía de compradores navideños, pero esperé pacientemente en la fila, decidido a encontrar el ave perfecta. Cuando llegó mi turno, me incliné sobre el mostrador de cristal con la intensidad de un hombre en una misión. Necesito su mejor pavo, le dije al carnicero de cara redonda, su delantal blanco salpicado con la evidencia de su oficio. Es para una reunión familiar muy especial. Sus ojos se iluminaron con comprensión. Reunir a la familia de nuevo. Tengo justo lo que necesita. El pavo de 10 kilos que presentó parecía sacado de la portada de una revista, regordete, sin imperfecciones, con una piel que se doraría a la perfección. Pagué sin regatear, imaginando ya el momento en que lo llevaría a la cocina de Mateo. El 23 de diciembre me llevó al centro comercial, donde las multitudes navideñas se movían como bancos de peces entre tiendas brillantemente iluminadas. La juguetería me abrumó con opciones hasta que vi el kit de un avión a escala. Un modelo clásico que me recordó al avión de madera de aquella foto de hace tanto tiempo. Para Sofía, seleccioné un set de arte con lápices de colores, dispuestos como un arcoíris en su caja de madera. Esa noche, recogí hierbas de mi jardín de invierno, sus tallos leñosos crujiendo entre mis dedos. La receta del adobo de Elena, escrita con su cuidada caligrafía, estaba apoyada contra el azucarero mientras picaba ajo y deshojaba romero. Elena, espero recordar esto correctamente, le susurré a su foto en el alféizar de la ventana. Esto tiene que ser perfecto. El adobo se formó como una fragante pasta verde. Ajo, romero, tomillo, aceite de oliva y el ingrediente secreto de Elena, un chorrito de vino blanco. Lo masajeé bajo la piel del pavo con dedos cuidadosos, sintiendo como si estuviera realizando un antiguo ritual de reconciliación. La mañana de Nochebuena llegó gris y fría, pero mi ánimo se mantuvo alto. Envolví los regalos con precisión militar, doblando las esquinas tan afiladas como cuchillos y atando las cintas con lazos cuidadosos. Mi mejor camisa de Navidad colgaba planchada y lista, con colonia aplicada detrás de mis orejas como armadura para la batalla. Sin embargo, a medida que se acercaba la noche, la inquietud se deslizó como niebla a través de las grietas. Mateo no había llamado para confirmar los detalles. ¿A qué hora debía llegar? ¿Debía llevar vino? ¿Tenían los niños alergias alimentarias que había olvidado? Mi teléfono permanecía obstinadamente silencioso a pesar de mis frecuentes miradas. Francisco apareció en la ventana de mi cocina mientras limpiaba los cuencos del adobo. Su rostro curtido se arrugó con curiosidad. ¿Grandes planes para mañana, Arturo? Llamó a través del cristal. Cena de Navidad con Mateo y su familia, respondí. Quizás demasiado rápido. Vamos a ser una familia de verdad otra vez.
Algo parpadeó en la expresión de Francisco, pero solo asintió. Eso es maravilloso. Te mereces ser feliz. Después de que se fue, no pude quitarme la sensación de que su pregunta había tenido un peso más allá del interés casual de un vecino. Pero aparté el pensamiento, centrándome en el pavo dorado que descansaba en mi refrigerador y los regalos cuidadosamente envueltos que esperaban junto a la puerta. Para la hora de dormir en Nochebuena, todo estaba listo. Todo excepto mi corazón acelerado, que parecía decidido a encontrar problemas donde no existían. ¿Por qué no había llamado Mateo? ¿Por qué Francisco parecía preocupado? ¿Por qué esta reunión se sentía más como una actuación que como un regreso a casa? Me quedé mirando el techo hasta el amanecer, diciéndome que la anticipación siempre traía ansiedad. Mañana sería perfecto. Tenía que serlo. La mañana de Navidad amaneció nítida y brillante, la nieve brillando como diamantes esparcidos por el vecindario. Me vestí con cuidado ceremonial, enderezando mi corbata en el espejo del pasillo y alisando un cabello que se negaba obstinadamente a cooperar. El portapavos se sentía más pesado de lo esperado mientras lo cargaba en mi coche junto a las bolsas de regalos. Hice una pausa en la puerta de mi casa, con la llave suspendida sobre la cerradura, y miré hacia atrás. Habitaciones vacías me devolvían la mirada a través de las ventanas cubiertas de escarcha, esperando mi regreso. Algo frío me tocó la espalda, pero lo sacudí y me dirigí al coche. Hoy se trataba de la familia. Hoy se trataba de sanar. El camino de entrada de Mateo crujió bajo mis neumáticos, los cristales de hielo brillando bajo el sol de la tarde. Las luces de Navidad delineaban cada ventana y marco de puerta, creando una escena de postal perfecta que me oprimió el pecho de esperanza. Saqué el portapavos y las bolsas de regalos de mi coche, el aire frío mordiéndome las mejillas mientras me acercaba a la puerta principal. Antes de que pudiera llamar, se abrió para revelar la cálida sonrisa de Valeria, con harina empolvando su suéter rojo como azúcar glass. Arturo, qué alegría que estés aquí. Entra antes de que te congeles. La casa olía a canela y pino. La música navideña flotaba desde altavoces ocultos, mientras que las luces de Navidad proyectaban sombras de arcoíris sobre los pulidos suelos de madera. Leo apareció a mi lado como por arte de magia, saltando sobre las puntas de sus pies con una emoción apenas contenida. «Abuelo Arturo, ¿trajiste regalos? ¿Podemos abrirlos ahora?» Mamá dijo que teníamos que esperar, pero... «Deja que tu abuelo se acomode primero», rió Valeria, tomando el pesado portapavos de mis manos entumecidas. «Esto pesa 1 tonelada. ¿Qué le hiciste?» «El adobo secreto de Elena», dije, desenrollando mi bufanda mientras Sofía se asomaba tímidamente por la esquina. 24 horas de ajo, romero y paciencia. Marta salió de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina cubierto de renos danzantes. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el portapavos. «Este pavo es absolutamente magnífico. Debes compartir el secreto de Elena. Llevo 30 años haciendo el mismo pájaro aburrido. El secreto es el tiempo», le dije, aceptando el firme apretón de manos de Roberto y su rudo asentimiento de aprobación. Elena siempre decía que las cosas buenas no se pueden apresurar. Mateo apareció al final, enderezándose la corbata con movimientos que parecían demasiado precisos, demasiado controlados. Su sonrisa llegó a su boca, pero se detuvo en algún lugar antes de llegar a sus ojos. «Gracias por venir, papá. Esto significa todo para nosotros». Algo en su tono me hizo estudiar su rostro más cuidadosamente. Pero Leo me agarró de la mano y me arrastró hacia el comedor antes de que pudiera analizar lo que había oído. La mesa brillaba bajo la suave luz de las velas, los lugares puestos con la buena porcelana de Valeria y las servilletas de tela dobladas en triángulos perfectos. Mi pavo ocupaba el centro del escenario, su piel dorada reluciendo bajo el candelabro como si hubiera sido cepillada con ámbar líquido. «¿Trincharías tú, Arturo?», preguntó Valeria, ofreciéndome el cuchillo eléctrico. «Tú eres el artista aquí». Trinché con manos firmes, cada rebanada revelando una carne tan tierna que prácticamente se caía del hueso. El adobo había hecho su magia, las hierbas creando una corteza fragante que provocó murmullos de apreciación alrededor de la mesa. La conversación fluyó como el vino durante la cena. Roberto preguntó por mis proyectos de jubilación, mientras que Marta elogiaba cada plato que había contribuido.
Los niños charlaban sobre la escuela y los amigos, sus voces brillantes de emoción navideña. Incluso Mateo pareció relajarse, compartiendo historias sobre el trabajo que sonaban casi naturales. Pero noté cosas. La forma en que miraba su reloj cuando pensaba que nadie lo veía, cómo se sobresaltaba ligeramente cuando el teléfono de alguien zumbaba con notificaciones. Su risa tenía las notas correctas, pero algo debajo se sentía hueco, como un eco en una habitación vacía. «Abuelo, ¿podemos abrir los regalos ahora?», preguntó Sofía, su voz suave pero esperanzada mientras terminaba su salsa de arándanos. «Por favor, por favor, por favor», añadió Leo, saltando en su silla hasta que Valeria le puso una mano tranquilizadora en el hombro. El intercambio de regalos tuvo lugar en la sala de estar, el papel de regalo esparcido como nieve de colores por la alfombra. Los ojos de Leo se agrandaron al desenvolver el avión a escala, dando la vuelta a la caja para examinar cada detalle. Un modelo clásico, como los del espectáculo aéreo. ¿Podemos construirlo juntos? Por supuesto, prometí, sintiendo un calor extenderse por mi pecho. Para eso están los abuelos. Sofía abrazó su set de arte, ya planeando obras maestras con lápices de colores que brillaban como joyas en su estuche de madera. «Voy a dibujar a toda nuestra familia», anunció solemnemente, incluso a la bisabuela Elena, para que pueda estar con nosotros también. La habitación quedó en silencio por un momento. La ausencia de Elena de repente presente entre nosotros como una invitada extra. Pero no era el dolor agudo que había llevado durante 5 años. Esto se sentía más suave, como si ella nos estuviera sonriendo desde donde quiera que vengan esas sonrisas. «A ella le habría encantado eso», dije, mi voz más áspera de lo previsto. A medida que se acercaba la noche, el calor de la comida se asentó sobre nosotros como una manta cómoda. Roberto y yo discutimos sobre béisbol mientras Marta ayudaba a Valeria con los platos. Los niños jugaban en el suelo con sus nuevos tesoros, sus risas proporcionando una alegre banda sonora a la conversación de los adultos. Me aflojé la corbata y me recliné en el sillón que Valeria había designado como mío, sintiéndome más contento de lo que había estado en meses. Esto era lo que debía ser la Navidad. La familia unida, las tradiciones honradas, el amor compartido a través de las generaciones. Mi teléfono vibró contra mi pecho, un suave zumbido a través del bolsillo de mi chaqueta. Lo ignoré, no queriendo romper el hechizo de esta noche perfecta, pero volvió a zumbar, insistente como una abeja atrapada. «Disculpen un momento», le dije a Roberto, que había estado describiendo la destreza de su nieto en el béisbol. Me escabullí de las historias de béisbol de Roberto, con mi teléfono aún zumbando insistentemente contra mis costillas. El pequeño baño de invitados junto al pasillo principal ofrecía privacidad, su puerta cerrándose con un clic detrás de mí para amortiguar los cálidos sonidos de la conversación familiar. «Número desconocido», brillaba en la pantalla de mi teléfono. Casi lo rechazo. ¿Quién llama en la noche de Navidad excepto los vendedores telefónicos y los estafadores? Pero cuando dejó de sonar y comenzó de nuevo inmediatamente, la irritación superó a la precaución. «Hola. ¿Quién llama en Navidad? Necesitas volver a casa inmediatamente». La voz cortó las formalidades como una cuchilla a través de papel de regalo. Urgente, masculina, desconocida. Parpadeé ante mi reflejo en el espejo del baño, viendo cómo mi expresión cambiaba de molestia a confusión. ¿Quién es? ¿De qué está hablando? Eso no importa ahora. Solo ve a casa. Mi agarre se tensó en el teléfono. Detrás de la puerta del baño, podía oír a Leo explicando las partes de un avión a su abuela. Sonidos normales de una noche de Navidad que de repente se sentían muy lejanos. «No entiendo lo que dice. ¿Qué está pasando? Confía en mí y vete ahora». La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono como si pudiera explicarse por sí mismo. Mi reflejo en el espejo parecía más viejo de alguna manera. Las líneas de preocupación se grabaron más profundamente alrededor de mis ojos. La voz del extraño había llevado convicción, no la calidad ensayada de una llamada de estafa, sino una urgencia genuina que me oprimió el pecho. ¿Qué podría estar mal en casa? ¿Un incendio? ¿Un robo? ¿Había dejado algo peligroso encendido? Mi mente corría a través de las posibilidades, mientras mi corazón aceleraba para igualar el ritmo. Pero esta era la cena de Navidad.
Mi primera reunión familiar real en 5 años. ¿Cómo podía irme basándome en una advertencia críptica de un extraño? Valeria se preocuparía. Los niños se confundirían. Y Mateo podría pensar que estaba poniendo excusas para escapar. El teléfono se sentía pesado en mis manos mientras luchaba con la indecisión. La lógica decía que probablemente no era nada. Un número equivocado. Una broma. Quizás alguien con información que no era tan urgente como afirmaban, pero algo en el tono de la persona que llamó había atravesado mis defensas racionales. Revisé el número de nuevo. Completamente desconocido. Sin correo de voz. Sin mensaje de seguimiento. Solo esa orden tajante de ir a casa inmediatamente. A través de la puerta del baño, oí a Mateo reírse de algo que dijo Roberto, el sonido agudo y demasiado brillante. ¿Se habría dado cuenta ya de mi ausencia? ¿Estaría mirando su propio reloj, preguntándose por qué su padre tardaba tanto? Mi reflejo me devolvía la mirada con ojos preocupados. Las luces de Navidad del pasillo proyectando sombras rojas y verdes sobre mi rostro. La voz del extraño resonaba en mi memoria. Confía en mí y vete ahora. ¿Confiar en quién? ¿Por qué? ¿Qué posible emergencia podría requerir tal urgencia que un extraño rastreara mi número de teléfono en la noche de Navidad? Pero incluso mientras las preguntas lógicas se multiplicaban, mi cuerpo ya estaba respondiendo a señales de alarma primitivas. Mis hombros se habían tensado. Mi respiración se había vuelto superficial. Una parte antigua de mi cerebro gritaba que esta llamada no era aleatoria. No era insignificante. Pensé en mi casa vacía en la oscuridad de diciembre. Ventanas sin luz. Puertas cerradas contra lo que pudiera estar esperando. ¿Y si alguien estaba dentro en ese mismo momento, revolviendo mis pertenencias? ¿Y si la casa se estaba inundando o quemando? ¿Papá? ¿Estás bien ahí dentro? La voz de Mateo llegó a través de la puerta, preocupada y perfectamente sincronizada. Un minuto respondí. Mi voz más firme de lo que me sentía. Tomé una respiración profunda, viendo a mi reflejo prepararse para lo que viniera después. La urgencia del extraño me había contagiado como un virus. No podía ignorarla. No podía explicarla. No podía pretender que la cena de Navidad era más importante que esta creciente certeza de que algo andaba muy mal en casa. Mi mano alcanzó el pomo de la puerta, los dedos temblando ligeramente mientras se cerraban sobre el frío latón. Cualquier explicación que le diera a la familia tendría que ser lo suficientemente buena. Lo que fuera que estuviera sucediendo en mi casa, no podía esperar al postre y al café. Mi mano temblaba mientras giraba el pomo de la puerta del baño. La voz urgente del extraño aún resonando en mi cráneo. La cálida escena familiar más allá de la puerta se sintió de repente ajena. La risa de los niños, los adultos charlando con el café, el suave resplandor de las luces de Navidad que había parecido tan acogedor hacía una hora. ¿Todo bien, papá? Mateo levantó la vista de su conversación con Roberto. Algo parpadeó detrás de sus ojos que podría haber sido preocupación o cálculo. Necesito ir a casa. Las palabras salieron más secas de lo previsto, cortando la cómoda atmósfera de la noche como una cuchilla a través de papel de regalo. Valeria apareció a mi lado, con el paño de cocina todavía en las manos. ¿A casa? Pero aún no hemos tomado el postre. Hice tu pastel de manzana favorito. Hay una emergencia. Cogí mi abrigo del armario, con movimientos bruscos y urgentes. Alguien llamó. Algo va mal en la casa. La habitación quedó en silencio, excepto por el avión de juguete de Leo que hacía sonidos de whoosh mientras volaba entre los muebles. Sofía levantó la vista de sus nuevos materiales de arte, con los lápices de colores esparcidos por la mesa de centro como confeti de arcoíris. ¿Qué tipo de emergencia? La frente de Roberto se arrugó con la sospecha de un hombre que había vivido lo suficiente como para cuestionar las coincidencias convenientes. No lo sé todavía. Mis dedos torpes fallaban con los botones del abrigo, la memoria muscular fallando bajo el estrés. Solo dijeron que tenía que volver a casa inmediatamente. Mateo se levantó. Su rostro era la viva imagen de la confusión preocupada. ¿Quién llamó? ¿Por qué no explicaron qué pasaba? Por una fracción de segundo, estudié las expresiones de mi hijo, buscando algo que no podía nombrar. Su preocupación parecía genuina, pero había algo debajo, una tensión que no encajaba del todo con sus palabras. Tengo que irme. Me incliné para besar a los niños,
sus pequeñas caras mirándome con inocente desconcierto. Gracias por una maravillosa cena de Navidad. Siento irme así. El frío aire de diciembre me golpeó la cara como una bofetada mientras me apresuraba hacia mi coche. Las voces de la familia siguiéndome a través de la puerta abierta. Mi motor arrancó a regañadientes, protestando por la repentina exigencia de acción después de estar en el frío. Salí marcha atrás demasiado rápido, casi golpeando el buzón de Mateo con mi parachoques. En el espejo retrovisor, los vi agrupados en la entrada. Valeria abrazándose contra el frío, Roberto negando con la cabeza, los niños apretando sus caras contra la ventana. Mateo estaba un poco apartado del grupo, su silueta oscura contra la cálida luz que se derramaba desde el interior. Las calles suburbanas se extendían vacías ante mí, las luces de Navidad parpadeando de casa en casa como estrellas distantes. La mayoría de las familias estaban dentro celebrando, creando la cálida estampa que vislumbraba a través de las ventanas sin cortinas. La radio tocaba Noche de Paz, pero nada en esta noche se sentía silencioso o sagrado. Mis manos se aferraron al volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, esa misteriosa voz repitiéndose en mi memoria con cada kilómetro. Confía en mí y vete ahora. Pero ¿confiar en quién y por qué? ¿Qué podría estar tan mal en casa que requiriera tal urgencia? El velocímetro superó el límite mientras las intersecciones vacías se desdibujaban. Me pasé un semáforo en ámbar, luego otro, impulsado por un instinto primitivo que gritaba peligro incluso cuando la lógica no encontraba evidencia. ¿Había dejado algo encendido? ¿La estufa, tal vez? ¿O un calentador que podría iniciar un incendio? Pero había sido tan cuidadoso preparándome para hoy, revisando todo 2 veces antes de salir. La casa había estado impecable, segura, lista para mi regreso, a menos que alguien más hubiera entrado. Ese pensamiento me golpeó como agua helada en las venas, haciendo que mi pie presionara más fuerte el acelerador. Un robo. Tenía que ser eso. Alguien había visto la casa oscura y vacía en la noche de Navidad. Presa fácil mientras el dueño estaba fuera celebrando con la familia. Pero, ¿cómo obtendría un extraño mi número de teléfono? ¿Cómo sabrían que no estaba en casa? Mi mente volvió al comportamiento de Mateo durante la cena. La forma en que había mirado su reloj, esa risa forzada. El alivio que había visto parpadear en su rostro cuando anuncié mi partida. ¿Estaba imaginando conexiones que no existían? ¿O mi hijo había parecido casi ansioso porque me fuera? El pensamiento se sentía desleal, indigno de un padre que debería confiar en su hijo. Pero la sospecha había echado raíces, creciendo más fuerte con cada kilómetro que pasaba. Entré en mi vecindario, notando cuántas pocas casas mostraban signos de vida. La noche de Navidad en los suburbios significaba familias reunidas en el interior, con las cortinas corridas contra el frío, condiciones perfectas para el crimen. Mi casa estaba oscura al final de la calle, exactamente como la había dejado hacía horas, pero algo se sentía mal. Una sutileza equivocada que me puso la piel de gallina, incluso antes de que pudiera identificar qué había cambiado. Aparqué detrás del roble de Francisco en lugar de en mi propio camino de entrada, un instinto que exigía sigilo sobre la conveniencia. El motor hizo tic-tac mientras se enfriaba, el único sonido en el aire cristalino de la noche. El aire frío me mordió la cara cuando salí del coche, cada sentido de repente hiperconsciente de mi entorno. La calle familiar se veía diferente a través de la lente del peligro potencial, las sombras más profundas, los objetos ordinarios transformados en posibles escondites o armas. Mi casa se agazapaba oscura contra el cielo estrellado, pero algo estaba mal en su silueta. Una ventana del sótano, una que debería haber reflejado la luz de la calle, mostraba solo un vacío negro. Cristales rotos brillaban en la nieve de abajo como diamantes esparcidos. Alguien estaba dentro. En ese mismo momento, busqué mi teléfono con los dedos entumecidos, marcando el número de emergencias mientras me agachaba detrás de la valla de Francisco para cubrirme. El haz de una linterna barrió la ventana de mi dormitorio de arriba, metódico y deliberado. Quienquiera que estuviera allí no estaba entrando en pánico. Estaba buscando. Emergencias. ¿Cuál es su urgencia? Hay alguien en mi casa, susurré, viendo cómo la luz desaparecía y reaparecía en diferentes ventanas. Puedo verlos moviéndose dentro con una linterna. Señor, ¿cuál es su dirección?
¿Está en un lugar seguro? Recité el número de la calle, sin apartar la vista del haz de luz en movimiento. Estoy afuera. Entraron por la ventana del sótano. Hay agentes en camino. Por favor, manténgase alejado de la casa hasta que lleguen. ¿Mantenerme alejado? Mientras un criminal saqueaba todo lo que Elena y yo habíamos construido juntos, mientras manoseaban nuestros recuerdos, nuestros papeles privados, el trabajo de nuestra vida, ¿cuánto tardará la policía en llegar? Aproximadamente de 10 a 15 minutos, señor. Por favor, manténgase a una distancia segura. 15 minutos. Una eternidad para que un ladrón agarrara todo lo valioso y desapareciera en la noche. Colgué y abrí el maletero de mi coche, las manos temblando mientras buscaba entre los suministros de emergencia y las herramientas olvidadas. Mis dedos se cerraron sobre un metal frío, una llave de cruz que sobró de cambiar un neumático la primavera pasada. El peso se sentía sólido, tranquilizador. Quienquiera que estuviera violando mi hogar encontraría más resistencia de la que esperaba. Me deslicé por el perímetro de la casa, usando las decoraciones navideñas y los arbustos cargados de nieve para cubrirme. La ventana rota del sótano contaba la historia. Dientes de vidrio irregulares apuntando hacia adentro. Nieve esparcida en el suelo del sótano por donde el intruso había entrado. El haz de la linterna se movía sistemáticamente por mi dormitorio, deteniéndose en el tocador donde estaba el joyero de Elena, luego moviéndose al armario donde guardaba los papeles importantes. Esto no era vandalismo al azar ni desesperación por drogas. Alguien estaba buscando cosas específicas. Mis manos se apretaron en la llave de cruz mientras una ira protectora inundaba mi sistema. Esta era mi casa, mi santuario, mi vida con Elena que algún criminal pensaba que podía robar como si no significara nada. Me posicioné en las sombras junto a la ventana rota, aguzando el oído para escuchar los sonidos del interior. Los pasos crujieron arriba. Alguien moviéndose con propósito a través de habitaciones que contenían 40 años de recuerdos. El haz de luz barría de un lado a otro como un faro, buscando, siempre buscando. ¿Qué estaban buscando? ¿Dinero? ¿Joyas? ¿Electrónicos? ¿O algo más específico? ¿Más personal? Los pasos se movieron hacia las escaleras, descendiendo hacia el sótano, hacia mí. Mi aliento salía en pequeñas bocanadas que se convertían en vapor en el aire gélido. Cada músculo se tensó mientras me apretaba contra los cimientos de la casa, con la llave de cruz levantada y lista. Quienquiera que saliera de esa ventana se encontraría cara a cara con un dueño de casa muy enojado que ya había tenido suficiente de ser victimizado. La luz del sótano se encendió brevemente, luego se apagó de nuevo, cauteloso, inteligente, pero no lo suficiente como para esperarme esperando en las sombras. Se oyeron papeles crujir dentro, documentos siendo barajados, examinados, seleccionados. El sonido hizo que mi estómago se contrajera por la violación. Esos eran papeles privados, registros personales, piezas de la vida que Elena y yo habíamos construido juntos. ¿Cómo se atrevía un extraño a poner sus sucias manos en nuestros asuntos privados? Una silla raspó el suelo del sótano. Cajones se abrieron y cerraron con golpes suaves. La búsqueda metódica continuó, sin prisa a pesar del riesgo de ser descubierto. Quienquiera que estuviera dentro se sentía seguro, confiado en que tenía tiempo para encontrar lo que quería. Estaban equivocados. El haz de la linterna se acercó a la ventana rota, proyectando largas sombras sobre el patio cubierto de nieve. Me apreté más contra la pared de ladrillo de la casa, la llave de cruz temblando en mi agarre por el frío y la adrenalina. Primero apareció una bolsa, de lona oscura rellena de papeles y objetos pequeños. Luego una pierna, probando con cuidado el marco de la ventana en busca de cristales afilados antes de comprometerse con la salida. Contuve la respiración, cada músculo preparado para la acción. Un segundo más, solo un segundo más, y tendría mis respuestas sobre quién pensaba que podía robarle a Arturo en la noche de Navidad. La segunda pierna emergió de la ventana del sótano, seguida de un torso que reconocí con una claridad enfermiza. Adrián se enderezó en mi patio trasero, agarrando una bolsa de lona rellena de lo que parecían ser documentos y pequeños objetos de valor, completamente inconsciente de que no estaba solo. Adrián, salí de las sombras, la llave de cruz en alto, mi voz cortando el silencio invernal como un latigazo.
Se dio la vuelta, casi perdiendo el equilibrio en el suelo resbaladizo por la nieve. La bolsa se le cayó de las manos sobresaltadas, los papeles esparciéndose por el paisaje blanco como confeti de gran tamaño. Su rostro se puso pálido como un fantasma bajo la tenue luz de las casas vecinas. Arturo, no quería. No fue idea mía. Entonces, ¿de quién fue la idea? Me acerqué. La llave de cruz se sentía pesada y justiciera en mis manos. Los papeles yacían esparcidos a sus pies, documentos que reconocí incluso en la oscuridad. El testamento de Elena, extractos bancarios, certificados de acciones. Adrián levantó las manos, retrocediendo contra los cimientos de la casa sin tener a dónde huir. Dijo que estarías en la cena durante horas. Dijo que nunca te enterarías. ¿Quién dijo eso? Pero incluso mientras preguntaba, una fría comprensión ya se cristalizaba en mi pecho, como hielo formándose alrededor de mi corazón. Mateo sabía que estarías en la cena durante horas. Las palabras salieron en un torrente de pánico. Planeó toda esta reunión de Navidad para que yo pudiera. La llave de cruz se me escapó de los dedos de repente sin fuerza, golpeando la nieve con un ruido sordo. Mi hijo te envió. Adrián asintió miserablemente. Las lágrimas corrían por su rostro en el aire frío. Necesitaba el testamento de Elena, los certificados de acciones de la empresa aeroespacial. Dijo que ibas a donar millones a la caridad en lugar de a la familia. Cada palabra golpeó como un golpe físico. Retrocedí tambaleándome, mirando los papeles esparcidos en la nieve. La cuidada caligrafía de Elena en los documentos legales. Certificados de acciones por valor de más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Nuestros ahorros de toda la vida reducidos a objetivos de robo. La cena de Navidad mi voz salió como un susurro ronco. La disculpa, la invitación, todo era falso. Está desesperado, Arturo. Adrián se arrodilló, tratando de recoger los documentos esparcidos con manos temblorosas. Deudas de juego, malas inversiones. Le debe a gente que no perdona los pagos atrasados. Mis piernas se sentían inestables mientras la magnitud de la traición se hundía en mí. Mateo me había mirado a los ojos al otro lado de esa mesa. Había aceptado mi pavo y mis regalos. Había dejado que sus hijos se subieran a mi regazo. Todo mientras sabía que su amigo estaba saqueando mi casa. ¿Cuánto debe? Cerca de $200,000. La voz de Adrián era apenas audible. Se enteró de las acciones por los papeles de la herencia de Elena. Dijo que de todos modos era dinero de la familia, que al final lo entenderías. Dinero de la familia. El legado de Elena, cuidadosamente preservado e invertido durante décadas. Reducido al pago de deudas de juego. Las acciones que había comprado con su salario de maestra. Centavo a centavo. Dólar a dólar. Confiando en que su esposo las usaría sabiamente. Recogí uno de los certificados esparcidos. El nombre de Elena, impreso con cuidada caligrafía en la parte superior. $2.3 millones en acciones, compradas a lo largo de 30 años de matrimonio cuando la compañía pasaba apuros y las acciones eran baratas. Su colchón para nuestra jubilación, su red de seguridad contra un futuro incierto. Iba a robar los ahorros de la vida de mi esposa para pagar deudas de juego. Adrián asintió, ya sin intentar recoger los papeles. Dijo que nunca lo extrañarías, que la gente mayor no necesita tanto dinero de todos modos. La crueldad casual de ello, descartando 68 años de vida como irrelevantes, reduciendo la memoria de Elena a un objetivo para el robo, hizo que algo dentro de mí se rompiera como el hielo en un estanque helado. Miré a Adrián, luego a los papeles esparcidos en la nieve. Luego de vuelta a la ventana rota del sótano que se abría como una herida en los cimientos de mi hogar. Todo lo que había creído sobre mi hijo, sobre nuestra relación, sobre la posibilidad de sanar viejas heridas. Todo eran mentiras construidas sobre la codicia y la desesperación. Mi teléfono comenzó a sonar. El sonido electrónico discordante en el silencio invernal. Miré la pantalla. Mateo llamando. Probablemente se esté preguntando por qué te fuiste de la cena tan pronto, dijo Adrián miserablemente. Se va a enojar mucho porque me atraparon. Miré el nombre de mi hijo en la pantalla del teléfono, mi pulgar flotando sobre el botón de respuesta. Detrás de mí, las sirenas de la policía aullaban en la distancia,
acercándose. Frente a mí, esparcidos en la nieve, yacían los restos de la confianza de Elena y mi fe en la familia. El teléfono seguía sonando, insistente como la culpa, exigente como la codicia. Las sirenas de la policía aullaban más cerca a través de la noche de invierno. Las luces rojas y azules comenzaban a parpadear entre las ramas desnudas de los árboles como una retorcida exhibición navideña. Me paré sobre Adrián, que permanecía hecho un ovillo en la nieve junto a mis documentos esparcidos, su confesión aún resonando en el aire gélido. 2 coches patrulla doblaron la esquina, sus faros barriendo mi patio e iluminando la ventana rota del sótano como evidencia en la foto de una escena del crimen. Los agentes salieron con eficiencia practicada, las manos apoyadas en los cinturones de sus equipos, los ojos evaluando rápidamente la situación ante ellos. «Señor, ¿es usted el propietario que llamó al número de emergencias?» El agente principal se me acercó con calma autoridad, su placa capturando el reflejo de las luces de Navidad de las casas vecinas. «Arturo, esta es mi casa, y ese hombre irrumpió en ella». Señalé a Adrián, que levantó las manos más alto, como si se rindiera a un ejército en lugar de a 2 policías suburbanos. El segundo agente se arrodilló junto a Adrián, comenzando el familiar ritual de los derechos y las esposas, mientras su compañero se centraba en mí. «¿Qué fue robado, señor?» Recogí el testamento de Elena de la nieve húmeda, sus bordes oscurecidos por la humedad, pero el texto aún legible. Se llevó documentos financieros, el testamento de mi difunta esposa, certificados de acciones de una empresa aeroespacial por valor de más de $2 millones, información bancaria. ¿2 millones? Las cejas del agente se levantaron mientras examinaba los papeles empapados. Eso es territorio de hurto mayor. Francisco apareció desde su casa, con el albornoz ceñido sobre el pijama, las zapatillas crujiendo en la nieve mientras se acercaba a nuestra inusual reunión. Su rostro curtido mostraba alivio, mezclado con preocupación mientras observaba la escena. «Francisco, ¿fuiste tú quien me llamó?», pregunté, las piezas finalmente encajando. «Vi a alguien con una linterna moviéndose por tu casa sobre las 9», dijo, asintiendo hacia los agentes. «No podía simplemente ignorar eso en la noche de Navidad. Tuve que buscar tu número de teléfono en el directorio del vecindario. Salvaste más que solo mis posesiones esta noche». Le di una palmada en el hombro, agradecido por los vecinos que todavía se preocupan lo suficiente como para involucrarse. El agente principal nos miró a ambos con creciente comprensión. «Entonces, esto no fue un robo al azar. ¿El señor aquí presente sabía que la casa estaría vacía?» «Es amigo de mi hijo», dije. Las palabras sabían amargas. Mi hijo sabía que estaría en su casa para la cena de Navidad. Él planeó todo esto. Adrián, ahora esposado y sentado en el asiento trasero del coche patrulla, miraba a través de la ventana con la expresión de alguien que ve cómo todo su futuro se derrumba. El agente que tomaba su declaración asintió sombríamente a medida que surgían los detalles. Las deudas de juego, el robo planeado, la manipulación de las tradiciones familiares navideñas. Mi teléfono sonó de nuevo. El sonido electrónico discordante contra la atmósfera oficial de la investigación de la escena del crimen. Mateo se mostraba en la pantalla como una acusación. ¿Debería contestar?, le pregunté al agente. «Adelante. Podría ser interesante escuchar lo que dice». Acepté la llamada, poniéndola en altavoz para que los agentes pudieran oír. «Hola, Mateo. Papá, ¿dónde estás? Nos estamos preocupando todos». Su voz llevaba exactamente la mezcla correcta de preocupación y confusión. «Llevas más de 1 hora fuera». «Estoy volviendo, hijo. Necesitamos tener una conversación». El silencio se extendió a través de la conexión, y casi pude oír la mente de Mateo corriendo para interpretar mi tono. «¿Está todo bien? Suenas diferente. Todo estará claro muy pronto». Terminé la llamada antes de que pudiera hacer más preguntas. Los agentes terminaron su papeleo mientras yo recogía los documentos esparcidos, cada trozo de papel representando un fragmento del legado de Elena que casi había sido robado por nuestro propio hijo. Los certificados de acciones se sentían más pesados en mis manos de lo que sugería su peso físico. 30 años de la cuidadosa inversión de Elena, ahorrados centavo a centavo de su salario de maestra. «Necesitaremos que venga mañana para finalizar su declaración»,
dijo el agente principal, entregándome su tarjeta. El señor aquí será acusado de allanamiento de morada, intento de hurto mayor, y probablemente algunas otras cosas una vez que lo aclaremos todo. Francisco caminó conmigo hasta mi coche mientras los vehículos patrulla se alejaban. El pálido rostro de Adrián visible a través de la ventana trasera como un fantasma de las navidades futuras. ¿Seguro que estás bien para conducir hasta allí?, preguntó Francisco. Va a ser una conversación difícil. Miré mi casa por última vez. La ventana rota, la nieve revuelta, la corona de Navidad en mi puerta principal que de repente parecía burlarse de toda la noción de paz en la tierra. Algunas conversaciones no pueden esperar, Francisco. Algunas verdades necesitan ser contadas mientras están frescas. Mi coche arrancó a regañadientes en el frío, el motor protestando por la repentina exigencia de acción. Al salir marcha atrás de mi camino de entrada, mis faros barrieron las decoraciones navideñas de mi puerta principal. Su alegre lazo rojo un amargo contraste con la destrucción familiar que estaba a punto de desatar. Pero el testamento de Elena estaba a salvo a mi lado en el asiento del pasajero, rescatado del robo y la traición, pasara lo que pasara a continuación. Su legado estaría protegido. Mis faros barrieron la casa de Mateo mientras entraba en el camino de entrada, el cálido resplandor de las ventanas y las parpadeantes luces de Navidad creando una fachada perfecta de felicidad familiar. A través de la ventana delantera, podía ver siluetas moviéndose en la sala de estar. Mi hijo paseando cerca del árbol de Navidad, mientras Valeria gesticulaba con evidente preocupación. Los documentos recuperados yacían en mi asiento del pasajero como pruebas en un caso judicial. El testamento de Elena ligeramente húmedo pero perfectamente legible, los certificados de acciones con su cuidada firma de décadas pasadas. Los recogí con cuidado, cada papel un arma en la batalla por la verdad que estaba a punto de librar. No llamé a la puerta. Esto seguía siendo familia, incluso si esa palabra había sido envenenada por la codicia y la traición. La puerta principal se abrió a una escena de domesticidad preocupada. Valeria doblando paños de cocina junto a la entrada de la cocina, Roberto leyendo una revista mientras Marta trabajaba en un crucigrama. Los niños estaban tumbados en la alfombra con sus nuevos juguetes de Navidad. Todos levantaron la vista cuando entré, y observé cómo el rostro de Mateo se transformaba de alivio a confusión, y luego a una creciente alarma al notar mi expresión. Arturo, gracias a Dios. Valeria se apresuró hacia mí, una genuina preocupación surcando sus rasgos. ¿Qué pasó? Tienes un aspecto terrible. Pregúntale a tu marido qué pasó, Valeria. Coloqué los documentos en la mesa de centro con deliberada ceremonia, arreglándolos para que todos pudieran ver la familiar caligrafía de Elena en el testamento, el membrete oficial en los certificados de acciones, los números de ruta bancaria en los estados financieros. Mateo miró los papeles como si fueran la prueba de su propia ejecución. Papá, no entiendo de qué estás hablando. Estos son el testamento de Elena y los certificados de acciones que Adrián intentó robar esta noche. Mantuve mi voz nivelada, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Actualmente está bajo custodia policial, acusado de allanamiento de morada e intento de hurto mayor. La revista de Roberto se le cayó de las manos. Certificados de acciones. ¿Qué acciones? Elena me dejó acciones por valor de $2.3 millones. Observé cómo cada rostro procesaba esta información. Sorpresa, confusión, creciente comprensión. Las compró durante 30 años, invirtiendo su salario de maestra cuando la compañía pasaba apuros. Mateo descubrió que planeaba donar la herencia a organizaciones de veteranos y a organizaciones benéficas educativas. Papá, esa es nuestra herencia familiar. La fachada cuidadosamente construida de Mateo se resquebrajó, revelando la desesperación que había debajo. No puedes simplemente regalarla toda a extraños. Puedo hacer lo que quiera con mi dinero, pero tú decidiste robarlo en lugar de hablar conmigo. Valeria se hundió en el sofá, una mano cubriendo su boca mientras las piezas encajaban. La invitación de Navidad, la reconciliación repentina, todo planeado para darle a Mateo una coartada mientras su amigo robaba mi casa. Me volví para enfrentarme directamente a mi hijo. Usaste la Navidad, usaste la alegría de tus hijos, la bondad de tu esposa, usaste mi duelo por tu madre, para encubrir un robo. El crucigrama de Marta cayó al suelo.
Olvidado. Mateo, por favor, dinos que esto no es verdad. Pero Mateo ya no podía negarlo. Las pruebas yacían esparcidas por la mesa de centro, y el arresto de su amigo había eliminado cualquier posibilidad de encubrir la conspiración. No entiendes la presión bajo la que estoy. Las deudas, la gente a la que le debo dinero. ¿Cuánto? La voz de Roberto tenía la autoridad de un hombre que había gestionado finanzas toda su vida. $200,000. La admisión de Mateo cayó en la habitación como una bomba. Malas inversiones, algo de juego. Empezó siendo poco, pero creció muy rápido. ¿Así que decidiste robarle a tu padre? La voz de Valeria se rompió en las palabras. ¿Usar a nuestros hijos como accesorios en un plan criminal? Leo levantó la vista de su avión a escala, sintiendo las tensiones de los adultos que no podía entender. ¿Por qué están todos gritando? Sofía se aferró a sus nuevos materiales de arte, con los lápices de colores esparcidos por la alfombra, como fragmentos de arcoíris de la familia que se estaba haciendo añicos a su alrededor. Tu padre tomó algunas decisiones muy malas, dije suavemente a los niños. Luego miré de nuevo a Mateo. Decisiones que hirieron a las personas que confiaban en él. No quería herir a nadie. Mateo se derrumbó por completo. Años de cuidadoso engaño colapsando bajo el peso de la exposición. Solo necesitaba tiempo para arreglar las cosas, para devolver lo que debía. ¿Robándole a tu padre en la noche de Navidad? Roberto se levantó, su habitual comportamiento tranquilo reemplazado por la indignación moral. ¿Mintiéndole a tu esposa? ¿Usando a tus hijos como coartadas? Valeria estaba llorando ahora. No las suaves lágrimas del sentimiento navideño, sino los duros sollozos de alguien que ve cómo toda su vida se disuelve. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? ¿Sobre el dinero? ¿Sobre el trabajo? ¿Sobre todo? Marta reunió a los niños confundidos, protegiéndolos de la devastación adulta que se desarrollaba en su celebración navideña. Miré alrededor de la habitación. Las lágrimas de Valeria, la conmoción de los abuelos, los niños que no entendían por qué su alegría navideña se había convertido en caos, mi hijo derrumbado en la culpa y la desesperación. Esta familia estaba destruida, descuartizada por la codicia con la misma eficiencia que cualquier cuchilla. Las acciones se destinarán a programas para veteranos y fondos educativos, tal como Elena hubiera querido. Recogí los documentos de la mesa de centro, preparándome para dejar atrás este desastre. Ella creía en ayudar a los demás, en construir algo significativo. Tú convertiste su legado en un objetivo para el robo. Me levanté para irme, deteniéndome en la puerta para mirar hacia atrás la destruida escena navideña. Valeria seguía llorando. Roberto consolaba a Marta. Los niños estaban sentados, confundidos y asustados, entre sus juguetes esparcidos, y Mateo permanecía desplomado en su silla con la cabeza entre las manos. Valeria, tú y los niños siempre seréis bienvenidos en mi casa. Sois inocentes en esto. Salí a la fría noche de diciembre, dejando atrás las cálidas luces y los restos de lo que una vez fue mi familia. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de mi cocina, proyectando largas sombras sobre la mesa, donde los documentos rescatados de Elena yacían ordenadamente dispuestos junto a su fotografía. El café humeaba en mi taza favorita, la que me había regalado hace 20 años con el mejor esposo del mundo impreso en letras desvaídas, mientras leía los certificados de acciones con una nueva perspectiva. Las acciones representaban más que dinero. Cada fecha de compra contaba una historia. Septiembre de 1995, cuando la compañía luchaba con despidos y Elena vio una oportunidad. Marzo de 2001, después de que los ataques terroristas devastaran las acciones de las aerolíneas, y ella creyera en la recuperación. Diciembre de 2008, durante la crisis financiera, cuando otros vendían presas del pánico y ella compraba con fe. Mi teléfono sonó, interrumpiendo la pacífica rutina matutina. El nombre de Valeria en el identificador de llamadas hizo que mi pecho se contrajera de preocupación. Arturo, lo siento mucho. Su voz estaba ronca de tanto llorar pero decidida. Nunca supe de los planes de Mateo. De nada de esto. Valeria, nada de esto es culpa tuya. Eres una buena mujer que confió en el hombre equivocado. Voy a solicitar el divorcio. Las palabras salieron de golpe, como si decirlas rápidamente pudiera hacerlas más fáciles. Los niños no merecen un padre criminal,
Y no viviré con alguien que pudo hacer lo que hizo. Siempre serás bienvenida en mi vida, tú y los niños. Gracias. Eso significa todo para mí en este momento. Después de que colgó, me senté mirando la foto de Elena, recordando nuestras conversaciones sobre la familia, sobre los valores, sobre lo que realmente importaba. A ella le habrían roto el corazón las decisiones de Mateo, pero estaría orgullosa de que la verdad finalmente saliera a la luz. Un golpe en la puerta principal interrumpió mi reflexión. Francisco estaba en mi porche, la preocupación surcando sus rasgos curtidos. ¿Cómo lo llevas, amigo? Duele, Francisco, pero ahora estoy libre de mentiras. Lo invité a pasar, agradecido por una amistad sólida tras la destrucción familiar. Hiciste lo correcto. La verdad siempre importa, incluso cuando es dolorosa. Elena estaría orgullosa de que la justicia prevaleciera sobre la lealtad familiar. Le serví un café, acomodándonos en el cómodo ritmo de una conversación honesta. Hablamos de asuntos prácticos, cambiar cerraduras, actualizar los sistemas de seguridad, revisar mi testamento para asegurar que Mateo nunca pudiera acceder a la herencia. La experiencia policial de Francisco resultó inestimable para protegerme de futuros planes. ¿Qué harás con las acciones de Elena?, preguntó, examinando los certificados. Honrar su memoria, organizaciones de veteranos, becas educativas, programas comunitarios, cosas que construyen a las personas en lugar de derribarlas. Francisco asintió con aprobación. A ella le gustaría eso. Después de que se fue, llamé a mi abogado para programar una cita para revisar el testamento. Luego contacté al banco para añadir seguridad adicional a mi caja de seguridad. El legado de Elena estaría protegido de la codicia, utilizado para los fines benéficos que ella habría apoyado. La casa se sentía diferente ahora, no solitaria, sino pacífica. El engaño se había ido, la farsa había terminado. Tenía 68 años, con amigos que se preocupaban por la verdad. Una nuera que valoraba la integridad. Nietos que merecían mejores modelos a seguir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Valeria. Los niños quieren saber cuándo pueden visitar de nuevo al abuelo Arturo. Sonreí, escribiendo de vuelta. Cuando quieran. Construiremos nuevas tradiciones. Mirando la fotografía de Elena en la repisa, sentí su presencia guiando mis decisiones. El dinero que había ahorrado ayudaría a los veteranos a encontrar trabajo. Financiaría becas para maestros como ella. Apoyaría programas comunitarios que fortalecen a las familias en lugar de destruirlas. Tus acciones ayudarán a la gente a construir vidas mejores, le dije a su imagen. Justo como tú hubieras querido. Mateo había elegido la codicia sobre la familia, las mentiras sobre el amor, el robo sobre la confianza. Yo elegí el honor sobre la sangre, la verdad sobre la conveniencia, la integridad sobre la comodidad. El sol de la mañana de diciembre entraba a raudales por mis ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban como pequeñas oraciones en la luz dorada. Afuera, la nieve cubría el vecindario de un blanco prístino, ofreciendo la promesa de nuevos comienzos. Abrí la puerta de mi casa para respirar el aire fresco del invierno, mirando la calle tranquila donde Francisco había montado guardia como un centinela de la justicia. El futuro se extendía por delante, más pequeño de lo que había planeado, pero más limpio, más honesto, construido sobre cimientos que no se desmoronarían bajo presión. El legado de Elena estaba a salvo. La verdad había vencido al engaño. La familia de verdad, la que se construye sobre el amor y el respeto en lugar de la sangre y la obligación, continuaría. Eso era suficiente. Eso era todo. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.